Ahora. Vale. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, don Gonzalo. Sí, ¿Qué tal estás? don Daniel, pues estoy muy bien. Y una cosa, ¿cómo nos debería conocer? Nosotros ya conocemos a nuestra audiencia como buscadores espirituales. ¿Y cómo nos Sí, deberían conocer ellos a nosotros? Me lo he preguntado. pues como filósofos kamikaze, ¿qué te parece? Sobre todo tú. Filósofos cabalistas, eh, kamikazes. Kamikazes porque nos arriesgamos a poner todo este conocimiento en YouTube así sin tener experiencia previa en este medio, don ¿Sabes? Daniel. Hay un sendero en la tradición espiritual que es el sendero de la flecha. ¿Sabes cuál es? No, no, es verdad. Te digo totalmente en serio. Es que me recuerda lo del kamikaze. Sí, o sea, la flecha que es, cuando sale la flecha ya no hay marcha atrás, Sí, porque pero es una ya toca la flecha. diana sí o sí, El sendero de la flecha es Malkut Keter, directamente, directo. sin ejes laterales, eje Sí. central. Entonces, Eso es, ¿nosotros qué somos? Entonces, ¿qué somos? Los youtubers de, de la flecha. o los kamikazes de la flecha. Los youtubers kamikazes de la flecha, espirituales. No, o sea, en el mundo tienes que ser un poco osado. Sí, Y en el sí, mundo espiritual también hay una parte que necesitas usar para tener un poco el conocimiento, porque si te quedas en tu casa apocado, digamos, a la espera de que las cosas pasen, cada vez, sí, digamos, te vas encerrando en ti mismo y sí. no Ahí, disfrutas del regalo de la vida, en realidad. si me permites, hay una anécdota Claro. de un maestro espiritual que está vivo en la India. Es que no recuerdo, además es un chico joven, no recuerdo el nombre, pero él lo cuenta en sus vídeos. Él tenía un maestro y entonces iba de adolescente con el maestro que daba charlas, y entonces decía que esta realidad no era real, ¿no? Que Ujú. este mundo no era real. Sí, Entonces este dijo, bueno, este mundo no es real, se fue a su casa, cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en la pierna, al porque maestro, no, 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 el a alumno, sí mismo, sí, sí. claro. Y claro, a urgencias, al hospital, bueno, volvió a las 2 semanas al maestro, le dijo, usted me engañó. Y dijo, ¿por qué? Porque usted me dijo historia real, le cogí un cuchillo y me lo clavé en la pierna. Y además, ¿sabes lo que le dijo el maestro? No. Tú te vas a iluminar. Porque, bueno, este igual es el sendero del cuchillo. Y No, por qué? ¿Por qué le dijo que se iba a iluminar? porque este iba por todas. Claro, claro, claro. O sea, no se Exacto. queda con, ay, este mundo, no, iba por todas, Claro. evidentemente. No Sí, podemos ir a sí. coger un cuchillo y esto, pero el tío se lo tomó en serio, ¿sabes? Sí. Exacto. David Hawkins, eh, sabes que todos sus libros, hicimos un vídeo sobre él y sobre su Eh, tabla. Cuenta en un libro que se cortó, estaba haciendo carpintería y se cortó el dedo pulgar, que si le ves en los vídeos no tiene dedo pulgar. Y entonces dijo, si esto funciona, todo esto que estoy enseñando, ahora mismo tengo que dejar de sangrar. Y entonces empezó a soltar, ¿sabes? Su técnica era un poco como la que comentaba Irene en la entrevista que le hicimos, que es suelto y confío. mm, Y entonces era la técnica de dejar ir. mm. Dice que solamente sangró una gota Dios mío, de sangre, porque increíble. estaba tan centrado, tan concentrado ya se había iluminado o estaba ya muy centrado. Entonces, y dijo que no pensó en ningún momento hasta que llegó al hospital y le curaron. Y solamente Increíble. sangró una gota de sangre. Y dijo, si esto funciona, tiene que funcionar. Y él, No, es una certeza absoluta, ¿no? y dice que, por ejemplo, que, bueno, yo esto lo he probado, ya sabes, él comentó que se hizo un esguince de tobillo muy fuerte, que no podía ni caminar. Entonces, hizo la técnica, en algún vídeo que hice,
ahí está la técnica que dice, que es, básicamente era, quiero experimentar este proceso al máximo y ahora. Entonces sintió un dolor brutal y luego se curó. Y a la noche estaba bailando. Y tenía una rotura, no sé si un esguince, una rotura, lo que sea, ¿sabes? Entonces, al Dios final mío. es la fe Sí, sí, la que, la que hace milagros, realmente, lo que llamamos milagros, sí, sí, en el momento en el que dejamos de pensar. efectivamente. Pues nada, don Gonzalo, porque no sabes de qué vamos a hablar hoy. Sí, me lo has comentado antes. Eh, de un mito griego, que es un mito alucinante, vamos. La verdad es que la mitología griega es maravillosa, o sea, Ujú. unas historias increíbles, ¿no? Que ¿Y qué, podemos hablar. y qué lección sacaríamos del mito de antemano? ¿Cuál crees que sería la lección que vas a enseñar Uy, hay un a los montón. oyentes? Tenemos que diseccionarlo, o sea, hay un Ujú, montón. Yo diría que en muchos mitos griegos la soberbia siempre es un pecado, entre comillas, o un error ujú, que de alguna manera asume a dioses y hombres es decir, es una prueba que tiene que pagar de alguna manera, ¿no? ujú, Y en el mito también se producía en el de Andrómeda, pero al final siempre también los mitos pues terminan bien ujú. como cuentos, ¿no? O en general, ¿no? Pues este es el mito de Adonis, Sí. de todo de Venus y Adonis, que es un tema maravilloso de la historia del arte, sobre todo del arte de principios del Renacimiento y luego en el Barroco, muchos pintores, el Veronés, etcétera, han pintado, ¿no? Tiziano también tenía este mito, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar a contarlo. Hay que decir que los mitos tienen muchas versiones también. Sí. Entonces, y depende de los autores, es decir, Hesíodo del siglo octavo antes de Cristo y Ovidio es del siglo, no recuerdo si es muy cerca al nacimiento de Cristo, siglo primero antes de Cristo. Ujú, Es decir, dice 600 años, 700 años, hay distintas versiones, etcétera. Pero bueno, Ovidio, la verdad es que nos traslada un montón de estos mitos. Y, y yo, por ejemplo, estoy con unas recopilaciones mitológicas de Higino, que también era un romano, ¿no? Cercano a la época de Ovidio. Pero bueno, te lo resumo. ujú, Eh, un rey, dicen que era rey de Chipre, aunque hay otros que dicen que era rey de los asirios. Tú fíjate qué diferencia, pero bueno, es interesante, ¿no? El origen oriental de muchos de estos mitos, o por lo menos geográfico, ¿no? Que se mencione. Un rey que se llama Simiras y que eh, tuviera una hija guapísima, que era bellísima. La niña le pusieron de nombre Mirra, ujú, también es un nombre de vocación oriental. En otros textos ponen que se llamaba Esmirna, que es un nombre ujú, precioso. Y la madre de esta niña, la reina, era tan bonita la niña que, como en Andrómeda, en una gran fiesta dijo que su hija era más bella que Venus. Y estas palabras llegaron a la diosa, que Venus era una diosa que era bellísima, encarnaba el amor, incluso el amor sobrehumano, ujú. espiritual, pero también era una diosa de carácter fuerte. Y Sí. entonces Venus, a la Afrodita, al escuchar estas palabras, lanzó una maldición contra Mirra, contra Esmirna, bueno, vamos a decirle Mirra Ujú, para explicarnos. Y esa maldición fue tremenda, y era que se enamorara profundamente de su padre. ujú. O Y sea, así, que Afrodita se enamorada de su padre. no, 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 que no, que Mirra. Mirra Ujú, se enamorara de su padre, el ujú, rey ujú, Cíniras.
Ujú, Claro, produciendo una relación incestuosa. Entonces se enamora profundamente de su padre, pero no puede decirle que está enamorada de su padre, ¿no? Porque producía una relación incestuosa, se trata de quitar la vida, su criada dice que no lo haga y acuerdan engañar a su padre diciéndole que hay una doncella que quiere acostarse con él, pero en secreto. Y así está 12 días acostándose con su padre no sabía que era su hija, pero a los 12 días es curioso porque los números, es muy importante los mitos, ¿no? El número 12 se repite mucho. ujú, El padre coge una lámpara de aceite y ve el rostro de la doncella y descubre que es su hija. Se enfada muchísimo, le invade la ira, muchas veces hablamos de estas emociones, pierde totalmente los papeles, comienza a perseguir a su hija como un loco, su hija sale huyendo y se pierde en el bosque y queda desterrada en el bosque, estando además embarazada de su padre, porque la deja embarazada. Y bueno, pasa el tiempo viviendo muy mal en el bosque, con un embarazo durísimo, pierde su belleza por las inclemencias del tiempo y al final eh, la diosa Venus se arrepiente del castigo tan duro que le ha impuesto a esta chica y de alguna manera hace que descanse y que se convierta en un árbol. Y esta chica se va convirtiendo en un árbol, es como Dafne que se convierte en laurel, en este caso se convierte en el árbol de la mirra. El otro día en uno de tus seminarios estuvimos quemando mirra ujú, de ahí. Y el niño que tenía en el vientre se conserva dentro del árbol y nace de una apertura del árbol. Venus, cuando ve al niño, es un niño de una belleza impresionante. Y es tan bello, que lo coge bajo su cuidado, lo guarda en un cofre y se lo entrega a Perséfone, que era la diosa del Hades, para su cuidado. Perséfone tiene el cofre, lo abre, ve que el niño es un niño extraordinario, maravilloso, y lo cuida como con un amor profundo de madre. El niño va creciendo, Afrodita le va visitando y además el niño no solamente es bello físicamente, sino que psicológicamente también. Y para resumir el tema, Afrodita se acaba enamorando del niño. ujú, Hay una disputa entre Perséfone y Afrodita, fíjate, amor de madre y amor de esposa, es curioso, ¿no? Eh, Zeus, las dos diosas se disputan al niño y Zeus determina que esté una cuarta, o sea, 4 meses del año con Perséfone, 4 meses del año con Venus y los otros 4 meses donde él elija. Y él finalmente elige estar con Venus. Y va creciendo, cada vez es más guapo, cada vez es mejor persona y Afrodita se enamora de él. Y no hay que olvidar que Afrodita estaba casado con Hefesto, que era un dios, era Vulcano, era un dios bruto, deforme, feo, ¿no? De un carácter terrible. Tenía un amante, que era Ares, que era Marte, el dios de la guerra, pero Adonis fue quien la cautivó profundamente. Y, eh, y en uno de estos trasiegos de Adonis, Artemisa le enseña el arte de la caza, con lo cual Adonis eh, se aficiona a la cacería y se convierte en un cazador extraordinario. Y en una de estas tardes, además es la escena de muchos cuadros, está Venus con Adonis y Adonis dice que tiene que ir a cazar y Venus le intenta retener, dice no vayas, por favor, no vayas, no vayas. Y él al final se va de cacería, va a cazar un gran jabalí. En algunas versiones del mito dicen que Ares, el dios de la guerra,
al descubrir esa historia de su amante, tiene unos celos tremendos, se convierte en un tremendo jabalí y engaña a Adonis para cazarlo. Y efectivamente, Adonis trata de cazarlo y al final el jabalí le mata. Eh, Venus se da cuenta de que su amado está muerto, coge el cadáver y, y hace que de su cuerpo, de su sangre, salgan unas flores, que son las anémonas, que son las flores rojas, que se marchitan muy rápidamente. Y llora amargamente la muerte no solamente de Adonis, su amado bello, sino también su muerte joven, ¿no? Es decir, es una belleza que se marchita muy rápidamente, ¿no? Y bueno, Adonis va a Hades, al Hades, donde van las almas, y allí Perséfone intenta traerlo a su reino para que esté con ella. Afrodita se entera y vuelve a surgir una lucha entre Perséfone y Afrodita para ver quién es la dueña de Adonis. Y al final eh, Zeus convierte a Adonis en una divinidad que es mitad del inframundo y mitad del mundo de los vivos. Y comparte las dos partes del año con estos dos mundos. Y es muy interesante porque luego se establecieron los ritos de Adonis, que son ritos que eran celebraciones exclusivamente de mujeres en Grecia y que celebraban esta historia con llanto por la pérdida de Adonis, pero también por la alegría por el renacimiento de Adonis. Hay varias teorías que relacionan el tema de Adonis con otras historias eh, de Oriente. De hecho, es curioso la coincidencia, por ejemplo, del nombre Adonai con el nombre Adonis. Pero bueno, estas son especulaciones. Sí. Evidentemente, yo no tengo el conocimiento y es, yo creo que en gran parte especulación. Pero bueno, es interesante cómo eh, se celebra la belleza, una de las características del mundo griego, la belleza, aunque sea con final trágico, pero aquí hay una belleza, hay muerte y hay resurrección, que Sí, de alguna manera está es la vida en nuestra realidad, ¿no? Y de alguna manera es el ciclo de la creación, ¿no? Y este es el resumen del mito, ya digo, en una de sus versiones. No sé qué te parece, don Gonzalo. pues me parece muy interesante. Lo que más destacaría dos cosas. Adonis, yo creo que se podría colocar en Tiferet. Y es Mm, toda, digamos, el proceso de pasar desde el mundo psicológico mm, del alma al mundo del espíritu o de la divinidad. mm. Pero eso por un lado. Y luego lo que veo más importante es las tres figuras femeninas. Son tres o cuatro, no sé si... Creo que No, son tres. aquí aparecen tres, Sí, Afrodita por un lado, tres sí, diosas, sí. Artemisa. Y Esmirra también, ¿no? No, bueno, sí, claro, La madre, claro. sale la madre, efectivamente. Y si quieres, podemos dedicar unos minutos a analizar las, las características de las cuatro diosas o las cuatro figuras femeninas de este mito. Mm, sí, sí. Porque la madre, tenemos a la madre, ¿no? Entonces la madre se acuesta con su padre, o sea, por una pasión, le ciega una pasión, que es el enamoramiento súbito, Mm, y ahí no se pone ningún límite. Y se acuesta con su padre, o sea, se enamora de su padre y no se pone ningún límite. mm, Y podrías decir, no, es que en Grecia el incesto podía ser, digamos, no sería algo malo moralmente, pero sí que lo es porque ves la reacción del padre, con lo cual
ella sabía que estaba haciendo algo moralmente incorrecto. mm, Entonces, ahí, por ejemplo, fíjate cómo ella, para cumplir su deseo, traspasa todos los límites morales impuestos en aquella sociedad, ¿no? mm, Y, pero aún así, entonces es desterrada. mm, Y, pero claro, eso viene también de una maldición anterior, mm. de otra mujer, ¿no? Sí, de Que, Venus. que sentía, También Venus. sentía celos de ella. Mm, Entonces ahí también vemos, y esto a lo mejor digamos, nuestros seguidores del canal, si quieren nos pueden contar alguna historia donde a lo mejor una mujer por celos ha hecho maldiciones, que pueden ser maldiciones a nivel psicológico o venganzas reales. Si conocen alguna historia, pues digamos, nos pueden ilustrar de qué consecuencias tiene. Entonces aquí viene de unos celos, entonces ella siente una pasión desenfrenada que, que rebasa todos los límites morales de aquella época y digamos que luego viene el arrepentimiento y entonces ella puede descansar de digamos, de ese castigo y se convierte en un árbol, ¿no? mm. Pero digamos como que baja al mundo vegetal, o sea, ahí el proceso de ella es pasar del mundo de los dioses, que sería la parte alta del árbol, a lo mejor a la parte, a Malkut, ¿no? A las raíces. El mundo vegetal en el árbol donde está. El mundo vegetal, básicamente, son las tres tríadas alrededor de Yesod, Mm. Es lo muy que está en interesante. rojo, sí, En el fijo, si te fijas en el mito, se pasa del mundo animal, digámoslo así, al mundo vegetal, y sí, luego vuelve a pasar al mundo animal, pero luego surgen las flores del cadáver de Adonis, ¿no? sí. Sí, o sea, Y las flores del mundo, digamos, del mundo físico, son reminiscencias para que sepamos que hay un mundo divino, mm, que es diferente a convertirse en un árbol y echar raíces, me parece a mí, pero claro, estas son interpretaciones que puedo estar equivocado. mm. Pero Mm. es interesante que sea un árbol de un significado muy importante, que es la mirra. Ujú, Es decir, la mirra era un perfume, ujú. por lo menos de ese árbol se extrae un perfume muy apreciado en la antigüedad. Sí, entonces, sí, o sea, porque al final ella no es responsable realmente de haber porque venía como fruto de una maldición que había recibido, ¿no? Entonces, digamos que estaba bajo los efectos de una maldición que viene fruto de los celos, no porque ella hubiera hecho nada Mm, erróneo. Entonces, mm, digamos que no, que no tiene un castigo y además luego también digamos, hay un dicho que es por sus frutos los conoceréis. Los frutos de esa madre fue el hijo más bello de, no sé si de la historia o de ese momento, mm. ¿no? Sí, sí. Entonces, que eso, digamos, también ahí ves como que no hay un castigo divino, porque habíamos visto también en otros mitos de la Biblia o en otros pasajes de la Biblia donde eh, el castigo, básicamente el castigo que da Dios a los padres, son hijos muy rebeldes, o sea, que, con muchos problemas o que mueren pronto. Mm, Aquí no, aquí se ve como la premian, ¿no? Por esa inocencia que tenía inicialmente que... mm. Ujú. Es muy interesante también que el niño, insiste, no solamente es bello por fuera, sino también es bello por Exacto. dentro, ¿no? Y Entonces, yo, por eso pasa de Tiferet mm, a Keter, básicamente, o a Jokma Binah, a mm, esa tríada de la divinidad. sí, sí, es interesante también esa doble faz que al final Adonis adopta, ¿no?
del inframundo y del mundo terrenal, que también tiene Tífaret de esa característica. Tífaret mira hacia el sol, pero mira también hacia la luna, ¿no? Sí, o sea, Tiferet en la escalera de Jacob es el Keter del mundo, del mundo físico, vamos, del vehículo físico. O sea, el Keter Mm, del cuerpo. mm, Luego es el centro, Tiferet, de la psique y es Malkut de Briah. mm, Ahí están la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, cuando una persona se ha establecido en Tiferet, por eso Tiferet es impresionante la séfira, porque te has establecido ahí y gobiernas el cuerpo físico, o sea, eres la cabeza del cuerpo físico, gobiernas desde el corazón tu alma y tu vehículo psicológico y gobiernas al ego y con humildad entras en los cielos. mm, Y es un poco la figura de Adonis. mm. Sí, sí. Y al final, fíjate, si analizas también la actitud de Adonis, hay una cierta actitud de imprudencia por ir a cazar a un jabalí que era brutal, ¿no? Y, o sea, de alguna manera, hay también ahí una falta de prudencia, que aunque al final termina bien, pero que, claro, lo paga con la vida. Sí, ahí a lo mejor baja a Netza. O sea, a lo mejor. ¿Sabes por qué decían que la espiritualidad y los cabalistas solamente podían estudiar cuando habías cumplido 40 años? Precisamente porque ahí es cuando se alcanza Tiferet y ya has pasado por esa etapa de Netza, de la juventud y la adolescencia donde cometes imprudencias. Mm, Entonces Adonis era adolescente, había llegado Tiferet, pero era adolescente. O sea, había llegado demasiado pronto, mm, sin haber pasado a lo mejor por la otra etapa y por eso cae ahí. mm. Pero bueno, al final resucita, ¿no? Claro, Como, claro, como muchos mitos, resucita y resucita como un dios, sí. además. Fíjate la diferencia de la imprudencia y invitamos a nuestros seguidores a que vean el vídeo que hicimos sobre Faetón. La imprudencia de Faetón, que ahí es Netza puro, y la imprudencia de Adonis. Porque Faetón era el que tomó el carro del sol, ¿no? Sí, de Apolo. De Apolo, y empezó a jugar con él y es como el hijo que le roba el coche al padre, el deportivo, y se va por ahí y hace una trastada tremenda. Mm, Mira cómo acabó Faetón, que tuvieron que venir de arriba para sacarle de ahí, ¿no? sí, Y fíjate ahora cómo vienen de arriba, no ni siquiera para castigarle, sino para encumbrarle a mm, Adonis. La diferencia de madurez, ¿no? A pesar de que comete una imprudencia. mm, sí, sí. Pues nada, oye, pues eso. Invitamos a nuestra audiencia a que investiguen sobre el mito. Yo creo que es interesante. Y es que además yo creo que es bueno leer mitos, porque de alguna manera son historias del alma Sí, y resuenan en el inconsciente. sí, son arquetípicas. Y también muy interesante lo que dices tú de la danza de las diosas, como esto también como que se ha perdido. Yo en algún libro lo he recuperado como por ejemplo, rituales del fuego, básicamente realizados por mujeres y digamos como la energía femenina está muy ligada a este tipo de rituales, Mm, sí, sí. rituales en la naturaleza. Ujú. Sí, sí. Vamos, yo creo que eran unos ritos importantes, claro, de la antigüedad. Eso ya se ha perdido todo, ¿no? Es Ujú. una pena que estos se hayan perdido. Pues Pues nada, genial, don Daniel. no, pues nada, Y, pues muy interesante tu interpretación. y muchas gracias por el mito. Invitamos a nuestros amigos que compartan el vídeo, que se Sí, suscriban si quieren, sí. Y que comenten. que comenten, Sí, que participen también si quieren. sí, sí.
Y, y nada, pues seguiremos con otros mitos, analizando otros mitos y otros personajes de la mitología. Excelente, don Daniel. Pues nada, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.